Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, apreciado amigo oyente? Dios te bendiga en esta hora. Que la paz del Señor esté en tu vida y también en cada uno de los miembros de tu familia. Estamos aquí una vez más para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y hoy debemos ubicarnos en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 17. No sacrifiques al Señor tu Dios buey o cordero que tenga falta o defecto alguno, porque es abominación para el Eterno tu Dios. Si se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal a los ojos del Eterno tu Dios, quebrantando su pacto, sirviendo a otros dioses y postrándose ante ellos, que ore al sol, a la luna o al ejército del cielo, cosa que te he prohibido, y te avisan, si después de oír e indagar bien, parece cierto que se cometió esta abominación en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al que cometió esa maldad, y lo apedrearás hasta que muera. Será necesaria la declaración de 2 o 3 testigos para que muera el que haya de morir. No morirá por la declaración de un solo testigo. La primera mano para darle muerte será la de los testigos, después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de tu medio. Cuando alguna causa te fuera difícil de resolver, como algún homicidio, pleito, lesión, litigio entre las ciudades, entonces irás al lugar que el Eterno tu Dios haya elegido. Irás a los sacerdotes, levitas y al juez de esos días, y les preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y según la sentencia que indiquen los del lugar elegido por el Eterno, así harás. Cuidarás de cumplir lo que te manifiesten. Actuarás según las instrucciones que den y según la sentencia que te dicten. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda del fallo que te dicten. El que proceda con soberbia, desobedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí ante el Eterno tu Dios, o al juez, ese hombre ha de morir, y quitarás el mal de Israel. Y al enterarse todo el pueblo temerá y no se ensoberbecerán. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y digas, voy a nombrar un rey sobre mí, como lo tienen todas las naciones que me rodean. Pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios elija. De entre tus hermanos lo nombrarás. No pondrás extranjero que no sea tu hermano. Sin embargo, él no debe aumentar su caballería, ni volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque el Eterno ha dicho, no volveréis más por ese camino, ni aumentará esposas para sí, para que su corazón no se desvíe, ni procurará plata ni oro en gran cantidad. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley, del original, que posean los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen los días de su reinado en Israel. Este capítulo habla de 3 puntos importantes. En primer lugar, están las amonestaciones contra la apostasía. También están las orientaciones para resolver los juicios difíciles. Y por último está el deber espiritual del rey. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que después que Israel entró en Canaán, el pueblo se inclinó a la idolatría. Y en tiempo de apostasía, la idolatría era una amenaza para la religión israelita. Y cuando Israel empezó a gozar de prosperidad económica, el pueblo ignoró la prohibición de adorar imágenes y estableció templos dedicados a los dioses de la fertilidad, para asegurar abundante cosecha. Y la ley deuteronómica incluía como una de las responsabilidades de los jueces la obligación de asegurar que una persona acusada de adorar a otro dios fuera juzgada por un adecuado proceso judicial. Y la imputación de la apostasía contra una persona era una acusación muy seria,
Cuando una persona era acusada de haber violado el pacto y abandonado a Jehová para seguir a otros dioses, los jueces tenían que seguir un proceso judicial adecuado, porque la consecuencia de la apostasía era la pena de muerte. Y para declarar que una persona era culpable de apostasía, los jueces tenían que procurar indagar con diligencia los méritos del caso y tomar la decisión después de oír el testimonio de 2 o 3 testigos. Y una vez que una persona era acusada de abandonar a Jehová, los jueces y la comunidad tenían que averiguar bien la acusación de apostasía. Y si la corte, después de seguir un proceso judicial adecuado, llegaba a la conclusión de que una abominación había ocurrido en el seno de la comunidad, la persona culpada, bien fuera hombre o mujer, era apedreada hasta la muerte. Y el Antiguo Testamento habla frecuentemente de la inclinación del pueblo de Israel a seguir a otros dioses, pero raramente habla de la implementación de la pena de muerte para los casos de idolatría. Y empezando con el ministerio del profeta Elías, la predicación de los profetas de Israel estaba repleta de acusaciones contra la idolatría. Los profetas proclamaron el juicio venidero, pero la amenaza profética era el castigo que Jehová traería sobre Israel, y este castigo vendría en forma de guerra, de sequía, de hambre y exilio en tierras lejanas. Y es probable que el ideal de la ley deuteronómica contra la apostasía nunca se tornó una realidad en la vida religiosa de Israel. Y el juicio pronunciado por los jueces, pues, es la decisión legal de la corte. La Torá de los jueces expresa la voluntad de Dios para su pueblo, y por esta razón la decisión de la corte de apelación era el resultado final. Y tanto los jueces de las cortes locales como las personas envueltas en el pleito tenían que obedecer la decisión de los jueces de la Corte Suprema. Y la decisión era final porque había sido hecha en la presencia de Jehová, como dice el verso 12, y por lo tanto tenía la autoridad divina. Y por esta razón los litigantes tenían que obedecer fielmente la decisión de la corte. Y la persona que se negaba a aceptar la decisión del juez o del sacerdote de la Corte Suprema se rebelaba contra Dios y contra las autoridades civiles y religiosas establecidas por Dios para el bien de la comunidad. Y la pena contra esta rebelión, pues, era la muerte. El rey, por su parte, debía regir a la nación según la autoridad y la orden divina. Y en este sentido, el comentario de la Biblia del Diario Vivir menciona que el rey tenía que ser un hombre apegado a la palabra de Dios, tenía que hacer una copia de la ley para su uso personal, tenía que mantenerla a la mano todo el tiempo, leerla todos los días y obedecerla completamente. Y por medio de este proceso aprendería el respeto a Dios, evitaría sentirse más importante que los demás y prevendría un rechazo a Dios una vez que estuviera en tiempos de prosperidad. Pero los reyes de Israel no hicieron caso de esta advertencia y su conducta los llevó a su caída. El rey Salomón lo tenía todo para sí, pero cuando se volvió rico, cuando levantó un gran ejército y cuando se casó con muchas esposas, pues su corazón le dio la espalda a Dios. Y por el pecado de Salomón sobrevinieron la desobediencia, la división y el cautiverio de Israel. Y finaliza el comentario bíblico adventista diciendo que solo un hombre verdaderamente convertido podría ordenar su vida de acuerdo con las obligaciones del monarca esbozadas en este capítulo. Y guiado por las instrucciones divinas registradas en el libro de la ley, llegaría a ser un modelo para su pueblo, una copia viviente de la voluntad de Dios para los hombres. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.